Pues muy bien, estamos de regreso con este tema, el desplome de CDO. Insistimos en que no solo se cayó la Torre 6 de Space, sino que también se cayó la credibilidad que la gente tenía en esta constructora. Muchos años, concejal, esta gente, digamos que construyendo proyectos. 50. 50 años, y no había pasado nada en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó, digamos, de un tiempo para acá? Comenzaron a pensar en qué. Cuando llegó Jorge Aristizábal a ofrecerles diseños de hiperoptimización. Ahí está la clave. Y ahí es donde se parte la historia de esa empresa y de la arquitectura y del diseño y de la ingeniería en Antioquia. Y eso es lo que nos tiene en este momento, en estas circunstancias. También cuando se ocurrió la tragedia del edificio Space, pues habíamos dicho inicialmente que se evitó una tragedia mayor porque allí había personas en estos apartamentos y se había ordenado la evacuación. Y nunca se nos olvida, yo creo que a ninguno de nosotros, cuando vimos en los medios de comunicación al señor Jorge Aristizábal diciendo que no había problema para ocupar esos edificios, esos apartamentos, que no pasaba nada. Eso fue un día antes. Que eso no era una grieta ni una fisura. Exactamente, que no pasaba nada. Por eso eso lo tenemos muy presente todavía, esa entrevista que él daba. Y tenemos que valorar un poquito o como reconocer el trabajo que hizo el DAGRED al ordenar la evacuación, porque ahí está la clave de que no hubiera muerto más gente. Salió la gente, el DAGRED se dio cuenta que había un riesgo y ellos ordenaron la evacuación. Carlos Alberto Gil, director del DAGRED, que es el Departamento de Gestión de Riesgo de la Ciudad de Medellín, pues también se refiere a este tema de lo que está pasando con la constructora CDO. Desde noviembre, después de lo de Space, hemos visitado muchos edificios, entre esos edificio Punta Luna, San Miguel del Rosario, Cerezos, en los cuales nosotros hacemos una inspección visual. En esa inspección visual nosotros no encontramos unas patologías en los elementos estructurales que nos digan o que nos obliguen a hacer una evacuación. Por eso solicitamos unos estudios. Esos estudios los hace generalmente la constructora o lo hace la copropiedad. Solo con esos estudios nosotros podemos tomar unas decisiones más a fondo, porque pues obviamente esos estudios ya tienen un manejo mucho más científico, eso tienen estudios de laboratorio, tienen pruebas en las cuales pues ya nosotros podemos basarnos para poder tomar una decisión. Concejal Bernardo Guerra, ¿qué va a pasar ahora? ¿Quién va a responder? Y usted me hablaba ahora de una responsabilidad compartida, y se está mencionando mucho el señor Jorge Aristizábal, pues digamos que involucrado con CDO, pero no solamente con esa constructora, con muchas más. Digamos que ese modelo de trabajar al límite pues lo pudieron haber adoptado muchas constructoras, pero cada constructora también tiene responsabilidad por aceptar eso, o dirán que no tienen la culpa. No, yo creo que hay una responsabilidad también, vuelvo a decir, es compartida, es que el curador segundo como exonera, basado en que las normas del ICONTEC o la experiencia de quien está presentando los proyectos, básicamente quien certifica los diseños estructurales es el mismo Jorge Aristizábal, o sea, el yo con yo, o sea, yo diseño y yo mismo digo que cumplen las normas de sismorresistencia, y venimos a darnos cuenta después que no cumplía con las normas de sismorresistencia. Es que hay pruebas de que eso era falso. No, por eso el estudio de los Andes. El desplome de la torre lo comprueba. Es que es evidente, y entonces esa situación lleva a que no solamente sea el curador, el calculista, la empresa, sino también en esta ciudad y en este país carecemos de controles, vigilancias y monitoreos. Y ante la falta de ética que quedó evidenciada de los profesionales, no solamente en el sector de la ingeniería, sino en la medicina y otros sectores, aquí la ética realmente no tiene ningún valor, cuando debería ser primordial en cualquier profesión. Por eso hay que tribunales de ética en cada una de las profesiones. Pero eso ha pasado en un segundo plano con el ánimo de lograr enriquecerse rápidamente, como sea, y a costa de quien sea. Y mi responsabilidad como concejal de la ciudad de Medellín es develar esa hipermegaestafa inmobiliaria, que no solamente es en CDO, sino en otros sectores de la construcción y en otras metodologías. Nelson, una de las, digamos que, posibilidades que baraja la gente, lo vemos mucho entre los medios de comunicación, entre los colegas, es el riesgo de que esta constructora decida declararse en quiebra, por ejemplo, y no le respondan a nadie. ¿Ustedes temen esto? Yo creo que es un temor diario, permanente y constante. También es
Bueno, hay algunas garantías. Nosotros hemos hecho gestiones ante la Superintendencia de Industria y Comercio, ante la Superintendencia de Sociedades, hemos tenido diálogos con la Vicepresidencia de la República y en todos ellos hemos buscado pues, que se tengan las garantías para justamente haya con qué responder a la hora en que bien sea un juez o bien sea por un acuerdo al que se llegue, digamos, se ordene la restitución de los derechos nuestros. Y hasta ahora pues hemos sabido de forma, digamos, extraoficial, no es que hayamos recibido una comunicación o una resolución que nos diga que eso es así, pero tenemos noticia de que se ha constituido una fiducia de parte de CDO para responder al menos por el caso de Space. Entiendo, pero de nuevo ahí sí debo ser cuidadoso en lo que va a decir, que eso por ahora solo cubre el caso de Space y que pues digamos en ese sentido pues por lo menos parte de la restitución de los derechos del valor de los apartamentos puede estar cubierto, no necesariamente acerca de las otras propiedades y copropiedades de las que se ha hablado ni de los otros proyectos de los que hemos venido hablando esta noche. Por lo tanto pues digamos que eso puede servir como en este momento ya tapar un hueco, pero justamente en el momento en que se abren unos boquetes tal vez mucho más grandes o igual de grandes. Entonces desde ese punto de vista esa posibilidad de que ellos finalmente se declaren en quiebra, pues siempre está en el horizonte. Hemos recibido algunas, eso sí, la Supersociedades nos dijo en algún momento que ellos se habían constituido como grupo empresarial y que como grupo empresarial tenían unos bienes y unos activos que les iban a permitir responder hasta una cierta cuantía que nunca, pues tampoco oficialmente nos dijeron cuánto era, pero obviamente eso fue hacia finales de diciembre del año pasado y en este tiempo han ocurrido muchas cosas que por supuesto ya nos hacen dudar de nuevo de eso y a Supersociedades la notamos ausente otra vez de los callados. Nelson, cuando ustedes tuvieron que salir de los apartamentos por el riesgo que había y ya después de lo que pues, pasó por el desplome de la Torre 6, fue un drama para todas las familias saber dónde iban a vivir mientras tanto, buscar amigos, familiares, lo mismo que está pasando ahora con Punta Luna. Y la constructora respondía por un arriendo durante un tiempo y veíamos que era un drama para que renovaran lo del tema de los hoteles. En este momento, ¿cómo está esa parte? Bueno, nosotros justamente como una de las primeras cosas que logramos fue acordar con ellos un auxilio para habitabilidad que finalmente alrededor de enero se regularizó y lo han ido cumpliendo mensualmente. Con ese pues no hemos tenido dificultades, por fortuna no ha sido pues un tema de nuevo de discusión y estamos todavía con el auxilio, por lo menos las personas a quienes no se nos han restituido nuestros derechos económicos o nuestra vivienda, las personas que ya han llegado a algún tipo de arreglo con ellos, que los hay porque las fases 5 y 6 ya en general, faltando 2 o 3 casos, ya llegaron a un acuerdo con ellos, pero los que no hemos llegado a ningún acuerdo todavía hemos estado recibiendo el auxilio. Hay un auto de la Superintendencia de Industria y Comercio en el que, por lo menos en el caso de Colores de Calazanía, les ordena pagar los arriendos porque está dentro de una de las normas, tantas normas que hay aquí en juego, y entonces digamos que ellos han sido forzados a reconocer eso para esa urbanización, lo cual sí quiere decir que, digamos, eso se puede extrapolar a los otros casos y habría que buscar, en el caso de que incumplan, pues la protección de las autoridades en ese caso. La Superintendencia de Industria y Comercio ha sido, hay que decirlo, muy abierta pues al diálogo y a mantenernos informados de cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras posibilidades de cara a esa entidad. Pero pues no es la única y definitivamente falta mucha gente que debería estar interviniendo y no interviene. Diana, ¿qué han hecho ustedes para lograr, aparte del acercamiento que han tratado de hacer con la misma constructora, a quién más han acudido ustedes como para ser escuchados? Porque el proyecto de ustedes apenas está en construcción, pero ustedes igual no quieren vivir ahí. Y como no quieren vivir los proyectos, la gente que vivía ahí y salió de Ascensi y de Continental Towers, tampoco quieren vivir ahí. Ustedes menos. ¿Qué han hecho? Pues como te decía antes, ya agotamos, digamos, el recurso de comunicación con la constructora directamente, incluso algunas personas ya han tenido audiencias de conciliación con ellos y tampoco fue posible llegar a una conciliación, porque yo digo que ellos ya tienen como un discurso memorizado, para nosotros al menos, no hay desistimiento y no hay devolución de dinero. Esperamos los estudios, pero no hay respuesta para cuándo. O sea, no salen más de ahí, no salen de esa palabrería que es la que ellos sostienen.
¿Qué hemos hecho nosotros? Pues realmente esta decisión de tomar presencia en el conflicto pues es muy nueva. Punta Luna 3 yo creo que realmente fuera de haber sido mencionada cuando se pidieron los estudios, no lo había sido pues antes tampoco, sino ahora que estamos haciendo esta presencia después de haber estado en la comisión accidental, que conocieron nuestra situación, exacto, en el consejo, que conocieron nuestra situación. Como grupo, pues las personas que ya estamos, vamos muy unidas, gracias a Dios todos vamos como por el mismo rumbo, asesorándonos también legalmente, a ver qué estrategia jurídica legal pues podemos tomar para defender nuestro patrimonio. Y esperando a ver si ellos en algún momento se deciden darnos una respuesta. Había ya personas que habían tramitado créditos, por ejemplo, con bancos, que ya tienen la deuda adquirida. Exacto. ¿Y eso sigue? A ver, digamos que las situaciones allí son muy diferentes en todos los casos por la misma constante que no ha sido entregado pues ningún bien todavía. Entonces ahí incluso tengo el caso de una compañera que me expresaba el domingo que tuvimos reunión, que ella pues pidió el préstamo, ella es médica, lo pidió por una corporación pues que les da esa facilidad a ellos, y que ella les había dicho que ya no quería pues que le hicieran el desembolso porque ella no iba a recibir ese bien, y le había contestado esta corporación que no, que si ellos le exigían el desembolso, ellos tenían que hacerlo, que porque ya había sido autorizado y estaba aprobado por medio del contrato. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible eso? O sea, es que yo no quiero ya ese préstamo. O sea, que ella ya tiene una deuda encima, sin querer tenerla, siguen las obligaciones y siguen como las limitaciones de los derechos que tenemos. ¿Usted qué le diría a esta gente de CDO? Porque es que lo que uno nota, Nelson y concejales, como la constante es, en algunos casos pues se llega a una negociación, me imagino, porque a ellos también les conviene esto, pero en el resto de los casos es como oídos sordos al clamor de la gente, como que no los quieren escuchar, como creen que el problema no es de ellos. ¿Usted qué le diría a esta gente si la está viendo ahorita? A ver, yo siento que ellos lo que han hecho es dilatar la situación, ¿cierto? Las personas que están, por ejemplo, como en nuestra situación, que no había una entrega todavía, entonces ellos contaban con que eso estaba dilatado y en silencio por ahora. Yo qué les diría, o sea, que se compadezcan de las familias que están afectando. Que por hablar específicamente de Punta Luna 3, hay personas que realmente están en una situación bastante difícil y están pasando por situaciones económicas muy complicadas. Necesitamos y exigimos que se nos haga la devolución del dinero, que nos permitan desistir y nos den esa terminación de ese contrato. No podemos seguir pagando, como lo digo yo, una casa en el aire. No podemos recibir un bien, como lo he dicho también, que está desvalorizado en el comercio. Para nosotros es un bien muerto en el comercio, que no tiene sentido seguir invirtiendo allí. Y mucho menos pueden pretender que queramos habitar algo, pues que ya de antemano se ha precedido de que puede tener un problema de configuración igual que Space. Bueno, se nos acaba el tiempo, concejal. ¿Qué podemos esperar de todo esto y qué podemos esperar del Consejo también? El Consejo va a hacer el control político y social que le corresponde por ley y por Constitución. De hecho, hemos tratado no de hacer lo que está haciendo CDO y la administración es hablando de cada uno de los casos aparte, sino unificarlo en una sola mesa de trabajo a todos los afectados, y continuaremos haciendo ese seguimiento quincenalmente y mensualmente para develar lo que es la hipermega estafa inmobiliaria en la ciudad de Medellín y reclamar de la administración no solamente local sino también nacional y de los privados correctivos a las víctimas que ya están diagnosticadas y a las próximas por diagnosticar. Bueno, Nelson, finalmente también que concluyamos este asunto, si es que podemos concluir. Sí, pues hombre, yo creo que ha sido una etapa muy difícil en la vida de todas estas familias, como decía Diana, de aprendizajes también, de hacer prioridades y bueno, pues de tratar de buscar fuerzas de donde no las tenemos para mantener una unión que nos permita finalmente salir adelante. Yo aprovecharía la oportunidad para decirle al concejal que nos ayude también a la ciudad, pero también a las víctimas de ahora y potenciales, a hacer un puente en el que en el Congreso de la República se van a discutir leyes sobre este tema, y yo creo que ellos
es mi sospecha, pero por supuesto ahí puede ser un prejuicio mío, no nos van a escuchar mucho. Y yo creo que aquí nos tienen que escuchar porque es justamente, no es solamente políticos y gente y bancos y el sector asegurador que tiene unos intereses, sino el pueblo el que tiene unos intereses. El que compra la vida vivienda, digna. eso es lo que estamos, esos son los que tienen que ser escuchados. Vida No y las vivienda aseguradoras, no los bancos. El pueblo que compra las viviendas. Los demás tienen con qué vivir. El pueblo está en esa situación que menciona Dayana. No se nos puede olvidar que lo que ocurrió en Space el 12 de octubre del año 2013 fue una tragedia. Que no se nos olvide y ojalá a los señores de la constructora tampoco se les olvide. Y que no se les olvide que hay otros edificios que estarían en situación similar. Y no se les olvide que hay más unidades que posiblemente van a comenzar a aparecer construidos por esta misma gente o también de otras constructoras donde el señor Aristizábal pues estaba hablando de sus cálculos. ¿Usted me quiere hablar de la página, Sí, Dayana? no me puedo ir sin hablar de eso porque es demasiado importante para el grupo. Hemos creado una página en Facebook que se llama Punta Luna 3. El 3 está escrito en letras y dentro de esa página está también una página que se llama Afectados Punta Luna. Allí estamos montando todos los videos, la información pues que vamos manejando como grupo, horarios en los que nos vamos a reunir. Entonces yo quiero que las familias que están afectadas también en este proyecto se acerquen a nosotros, se acerquen a la página, nos contacten y sepan que ya hay un grupo que está trabajando por ustedes. Punta Luna 3. Punta Luna con 3 letras. y el 3 en letras. Exacto. Punta Luna 3, así como Exacto. suena, no en números sino en letras. Exacto. El grupo en Facebook. En Facebook, sí. Para que si ustedes quieren conocer más información sobre lo que está pasando en Punta Luna, pues se unan a este grupo y puedan, digamos que saber lo que están haciendo los voceros de esta unidad. Y insistimos, ojalá esta gente se ponga la mano en el corazón, Nelson, y entienda que hay vidas de por medio, que no podemos esperar, como usted también lo decía, a la otra tragedia para comenzar a actuar. Muchas gracias, concejal, muchas gracias, Nelson. A ustedes. Dayana, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en nuestro programa.